En 2025, los últimos excombatientes de las Waffen-SS son apenas un puñado de centenarios que sobreviven en el anonimato, dispersos por Europa y América. De los cientos de miles que integraron esta fuerza de élite nazi, solo unos pocos siguen vivos, la mayoría con más de 100 años. Uno de los más notorios fue Otto Gunzsche, el ayudante personal de Hitler, quien recibió la orden de incinerar su cadáver tras la caída del Führer. Capturado por los soviéticos en mayo de 1945, pasó más de una década en campos de trabajo antes de ser liberado en 1956. Gunzsche nunca publicó memorias y vivió discretamente en Alemania hasta su muerte en 2003 a los 86 años. Rochus Misch, guardaespaldas y operador telefónico en el búnker de Hitler, fue el último testigo vivo de los últimos días del régimen nazi. Tras pasar 9 años en prisiones soviéticas, regresó a Berlín, donde abrió una tienda de decoración. Misch nunca mostró arrepentimiento y defendió a Hitler hasta su muerte en 2013 a los 96 años. Más recientemente, en mayo de 2023, falleció Erhard Gurs, Obersturmführer de la primera división Panzer SS Leibstandarte Adolf Hitler, a la edad de 103 años. Gurs fue uno de los últimos oficiales de alto rango de las SS aún vivos, y su muerte marca el cierre de una era. En 1945, las SS comenzaron su camino hacia la desintegración. Algunos oficiales esperaban que las tensiones entre los aliados occidentales y la Unión Soviética explotasen para poder iniciar negociaciones por una paz separada con los aliados de Occidente, lo cual permitiría al Estado nazi sobrevivir y luchar contra el Estado soviético. Cuando percibieron que eso no sería posible, procuraron ocultar las pruebas el mayor tiempo posible. Heinrich Himmler ordenó que los prisioneros de los campos de concentración no cayeran vivos en manos enemigas, para que no pudieran dar testimonio de lo que vivieron. Los guardias de las SS obligaron a miles de prisioneros a emprender el camino en medio del crudo invierno, con bajas temperaturas y sin abrigo apropiado. A esto se lo llamó las marchas de la muerte. Estas prácticas aumentaron notoriamente el número de muertes. Luego fue el turno de los prisioneros en las cárceles de la Gestapo y la Kripo. El 6 de mayo de 1945, el almirante Karl Dönitz, sucesor de Adolf Hitler, relevó a Himmler de sus funciones. Si bien este último había prometido a sus hombres que se haría cargo de sus actos, unos días después de ser removido de sus tareas optó por caer. Muchos otros integrantes de las SS tomaron el mismo camino. Otros fueron apresados por los aliados, mientras que algunos lograron escapar hacia distintos países del mundo, especialmente a Sudamérica. Luego de la caída de Himmler, fue Ernst Kaltenbrunner quien sucedió a Heydrich como jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich y representante de las SS en el juicio de los principales criminales de guerra en Nuremberg. Totalmente desamparados y temerosos de caer en manos del enemigo, los soldados de las SS continuaron buscando distintos métodos para no ser atrapados. Es así como los efectivos alemanes no tuvieron más opción que regresar a sus casas o a sus guaridas caminando, ya que las vías del tren habían sido destruidas casi en su totalidad. Los caminos tenían poco asfalto y los puentes habían sido derribados por los bombardeos, lo que los obligaba a cruzar los ríos nadando. Solo los soldados que tenían familia en el campo guardaban la esperanza de encontrar a sus seres queridos con vida o sus hogares sin destruir. Todas las ciudades estaban devastadas, por lo que quienes habían luchado en países como Bélgica, Francia, Italia y Holanda rezaban por llegar y reencontrarse con sus familiares vivos. Algunos soldados se conformaban con no ser descubiertos por los soviéticos. Preferían perder la libertad bajo los protocolos de Occidente. Las brigadas estadounidenses y británicas se habían hecho la fama de tomar a los nazis como prisioneros, evitando la ejecución tras el procesamiento. En algunas oportunidades eran enviados a su país de origen, y a quienes se desempeñaron en el frente oriental los trasladaban hacia el país gobernado por Stalin. De todas maneras, también era sabido que algunos aliados occidentales ejecutaban a soldados alemanes. El trato no era igual con cada uno de los hombres de Hitler. Los aliados sabían que quienes habían pertenecido a las SS
Solían tener el tatuaje de sangre en sus torsos. Las divisiones estadounidenses obligaban a los prisioneros de guerra alemanes a marchar en fila recta y sin camisa, con los brazos en alto. Aquellos que tenían el tatuaje de las SS eran separados. Este dato era conocido por los efectivos alemanes, por lo que era común que se maquillaran para cubrir el tatuaje o, en casos más extremos, llegaran a cortarse la piel. Una vez capturados, se los identificaba e interrogaba. Si se trataba de un rango inferior y que se había unido luego de 1943, eran enviados a un campo de prisioneros de guerra y posteriormente liberados. En el caso de los oficiales de alto rango de las SS, primero eran interrogados y luego enviados con el resto de los prisioneros o directamente ejecutados. Una vez descubiertos, los efectivos nazis eran despojados de sus rangos. Su suerte quedaba librada a la ruleta y dependía de la piedad de su captor. Tampoco se fiaban de los polacos, los franceses y, asombrosamente, de los canadienses. La batalla de Normandía había sacado lo peor de las brigadas de Canadá, por lo que solo tomaban prisioneros de las SS si se les ordenaba específicamente que lo hicieran. De lo contrario, eran hombres muertos. Por otra parte, los soviéticos solían ejecutar a aquellos que intentaban rendirse. De hecho, hubo casos en que el Ejército Rojo aniquiló divisiones completas de las Waffen-SS que se rindieron. Los pocos soldados que lograban hacerlo con éxito tenían muy bajas probabilidades de supervivencia. Si no eran ejecutados, debían realizar trabajo forzado. Los soviéticos eran conocidos por no utilizar un sistema judicial justo, como sí lo hicieron los aliados occidentales. Hasta el día de hoy, hay soldados de las SS con el mote de desaparecidos. Durante los juicios de 1946, 74 miembros de las SS fueron acusados de crímenes, incluyendo los reconocidos casos de Joachim Peiper y Joseph Sepp Dietrich. Después de ser identificados como asociados a unidades responsables de crímenes de guerra, fueron interrogados por soldados estadounidenses en Schwäbisch Hall, Alemania. Estos efectivos hablaban en varios idiomas y habían logrado escapar de la persecución de los nazis. Cada uno de los nazis detenidos acabó en lugares diferentes, pero siempre en las cercanías de otros colegas. Los prisioneros solían coordinar historias para planificar su defensa. En los juicios, los miembros de las SS declararon bajo juramento, rezando que los testimonios de las víctimas no sean terceros, sobrevivientes de campos de concentración, civiles que habían visto cómo sus ciudades eran destruidas, personas que lograron escapar de masacres bestiales. Todos aceptaron dar su alegato con el objetivo de ver cómo los soldados nazis pasaban el resto de su vida en prisión. Gran parte de las declaraciones estaban respaldadas por casi 100 testimonios presentados ante el tribunal, los cuales incluían distintas confesiones y explicaciones de los acusados y que implicaban a sus coacusados. Solo unos pocos tuvieron la oportunidad de declarar. Los incriminados llevaban un uniforme con tarjetas de identificación numeradas alrededor de sus cuellos. Lo ocurrido en los meses y años siguientes ha sido materia de estudio e investigación, convirtiéndose en tema de absoluto interés. Los procedimientos, junto con los interrogatorios previos al juicio, se volvieron muy publicitados y politizados. Sin embargo, los efectivos condenados de las SS afirmaron que los interrogadores estadounidenses utilizaron métodos ilegales, incluso tortura, y que todas sus declaraciones fueron forzadas. Durante los primeros años de posguerra, los aliados implementaron políticas en Alemania como la desmilitarización, la democratización, la descentralización y la desnazificación. Tanto los británicos como los estadounidenses lo tomaban como una supuesta justicia de vencedores. Durante el inicio de la Guerra Fría, esta idea fue puesta en duda debido a la necesidad de luchar contra el comunismo de la Unión Soviética, nación que era comúnmente comparada con Adolf Hitler y sus políticas exteriores. En 1950, luego de que estallara la Guerra de Corea, el alto rango militar estadounidense comprendió que era necesaria la restitución de las Fuerzas Armadas de Alemania. Esto fue utilizado con oportunismo propio por una gran cantidad de exoficiales alemanes, quienes exigían la rehabilitación de la Wehrmacht. Ese mismo año elaboraron un documento llamado Memorando Himmerod, que no solo proponía el rearme de los soldados alemanes, sino que también exigía la liberación de criminales de guerra y el fin de la difamación de los combatientes nazis.
incluidos quienes formaron parte de las Waffen-SS. Conscientes de la presión establecida por el gobierno de Alemania Occidental, los aliados se vieron obligados a conmutar algunas sentencias por crímenes de guerra. En 1951, Dwight Eisenhower, comandante supremo de Estados Unidos, emitió una declaración pública en la que se proponía distinguir entre los soldados regulares y el grupo criminal en torno a Hitler. De este modo intentaba diferenciar a ciertos individuos que no cometieron los crímenes horrorosos que habían llevado a cabo los alemanes de la alta cúpula. Ese mismo año, algunos oficiales de la Wehrmacht consiguieron pensiones de guerra. En cambio, los efectivos de las SS continuaron siendo considerados como parte de una organización criminal, por lo que estaban fuera de los beneficios de esa nueva ley. En 1949 tuvo lugar un nuevo hecho trascendental. Se levantó la prohibición de crear asociaciones de guerra. Así fue como comenzó a formarse la HIAG, cuya traducción de las siglas es Asociación de Ayuda Mutua de Exmiembros de las SS. Paul Hauser, uno de los excomandantes de mayor rango de las Waffen-SS, fue su primer portavoz. Estuvo acompañado por dos renombrados excomandantes, Felix Steiner y Herbert Gill. Luego de su liberación en 1954 y 1955 respectivamente, tanto Kurt Meyer como Sepp Dietrich se convirtieron en miembros activos. Tiempo después, Meyer se convertiría en uno de los portavoces con mayor eficacia de la asociación. En los años posteriores se sumaron nuevos miembros como Erich Eberhardt, exmiembro de la tercera división Panzer SS Totenkopf, quien en 1961 reemplazó a Meyer tras su muerte, y Wilhelm Dietrich, alto comandante de la división de caballería de la SS Florian Geyer, que se convirtió en presidente de la HIAG en 1977. La HIAG abría sus puertas a criminales de guerra convictos, absolviéndolos de responsabilidades y culpas. En este marco, Walter Roeder, responsable de las masacres de Vinca y Marzabotto en Italia, y Herbert Kappler, autor principal de la masacre de las Adriatinas, fueron bienvenidos para los pertenecientes a la HIAG. Según una publicación de su revista, la ideología de la HIAG se basaba en el espíritu del sentimiento europeo y patriótico. Con el paso de los años, la HIAG empezó a generar polémica entre la sociedad mundial. Con la aparición de su primera publicación periódica, Viking Ruf, a finales de 1951, circularon diversas especulaciones, acusando a esta organización de ser una agrupación neonazi. En respuesta, Hauser escribió una carta al Bundestag, el Parlamento de Alemania Occidental, donde negaba estas acusaciones y describía a la HIAG como una organización de defensa de los exsoldados de las Waffen-SS formada por ciudadanos honrados. En sus estatutos mencionaban que sus objetivos eran brindar tanto camaradería como asistencia legal, apoyar a los prisioneros aliados, colaborar con las familias y asistir en la búsqueda de desaparecidos. Uno de sus primeros pilares fue la lucha por la validación del estatus legal de los veteranos de las Waffen-SS. Pedían que se les reconociera su labor con el servicio público, según determinaba el artículo 131 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, para acceder a los mismos derechos y pensiones que disponían los soldados de la Wehrmacht, argumentando que las Waffen-SS eran su cuarto brazo. De todas maneras, las autoridades sabían que este concepto no era cierto, ya que las Waffen-SS eran un brazo de las SS, que eran independientes de la Wehrmacht. Además, el personal de las Waffen-SS era responsable de la vigilancia de los campos de concentración y estuvo implicado en miles de crímenes de guerra en las campañas de Occidente y Oriente. La HIAG realizaba reuniones y un servicio de rastreo donde intentaban dar con el paradero de más de 40.000 miembros de las Waffen-SS desaparecidos en combate, las cuales ayudaban a generar una mejor imagen ante el gobierno de Alemania Occidental y de la sociedad en general. En 1952 se celebró el primer evento importante y multitudinario en la ciudad alemana de Verden, donde prevalecieron discursos en torno a la búsqueda de libertad, orden y justicia. También avisaron que estaban preparados para cumplir con su deber en la patria. Sin embargo, un discurso opacó los esfuerzos de la HIAG por quedar bien ante los ojos del mundo.
Hermann Bernhard Ramke, ex general paracaidista y criminal de guerra convicto, fue invitado a manifestar su apoyo y su solidaridad con la Wehrmacht. Sin embargo, sus palabras sorprendieron a propios y enfurecieron a ajenos. Ramke no dudó en afirmar que los verdaderos criminales de guerra eran los aliados occidentales y que la lista negra en la que figuraban los exmiembros de las SS pronto se convertiría en una lista de honor. Estas palabras provocaron un gran malestar en Alemania Occidental. En los periódicos norteamericanos figuraban títulos como «La guardia de Hitler aplaude a su exjefe» o «Un general agitador preocupa a los aliados». Además, mencionaban los rugidos de aprobación que se escucharon en el acto, junto con gritos que acusaban a Eisenhower de ser un cerdo y un perro. Las autoridades de la HIAG buscaron calmar las aguas, pero dicho intento fue en vano. La Asociación Defensora de las Waffen-SS utilizó la reprobación general para afirmar que sus representados eran soldados como todos los demás y que los criminales de guerra vivían como prisioneros de guerra, esgrimiendo que ambas categorías eran iguales y que ninguno debería gozar de mayor rédito que el otro. En conformidad con otras agrupaciones de veteranos, la HIAG solicitó la amnistía inmediata y una pronta liberación de criminales de guerra en cautiverio aliado. Este asunto tomó gran trascendencia y el gobierno alemán se mostró comprensivo con la suerte de estos individuos, por lo que prometió asegurar una pronta liberación. Luego de algunos meses de trabajo, la HIAG comenzó a establecer relaciones con el partido gobernante de Alemania en aquella época, la Unión Demócrata Cristiana, y también con su oposición, el Partido Socialdemócrata. Sacando provecho de estos vínculos, obtuvo cierta aprobación de la sociedad y consiguió una gran cantidad de nuevos afiliados. Los comportamientos de la HIAG fueron duramente cuestionados por sus detractores, generando algunas polémicas. La asociación continuaba con su lucha a favor de los encarcelados y ejecutados por crímenes de guerra, sin ocultar el orgullo del pasado nazi de sus miembros. En 1953 celebraron el solsticio, la supuesta Navidad creada por Hitler y sus secuaces. En esta celebración, marcharon hacia el castillo de Stauffenegg en Baviera, al ritmo de canciones nazis que rezaban frases como «Esta es la guardia que Adolf Hitler ama». Un año después, en una convención celebrada en la ciudad alemana de Gotinga, se enfrentaron al Consejo Judío y a la Asociación de Estudiantes, junto con la jerarquía universitaria. A partir de 1954, lloraron a los criminales de guerra ejecutados en el cementerio de Hamelin, que se convirtió en el punto de encuentro por excelencia de los veteranos de guerra nazis. En 1959 ya eran más de 15.000 personas en dichas reuniones, especialmente en el 10º aniversario de la muerte de Bernhard Siebken, un comandante que formó parte de la Leibstandarte SS Adolf Hitler. En 1961 intentaron publicar un obituario en el periódico Frankfurter Allgemein, que pretendía celebrar la figura de Max Simon, un Gruppenführer artífice de la masacre de Marzabotto. El periódico se negó a publicar el anuncio y la HIAG explotó de furia. Durante los juicios de Nuremberg, todos los miembros de la Waffen-SS que dieron testimonio sostuvieron su opinión de que su brigada era puramente militar, idéntica a la Wehrmacht. El tribunal rechazó esta afirmación y la HIAG buscó revertir la sentencia con intentos de propaganda que expresaban su negacionismo histórico. Sin embargo, había quienes pensaban que la HIAG era una asociación honorable. En 1953, el canciller alemán Konrad Adenauer describió a los miembros de las Waffen-SS como soldados iguales que todos los demás que simplemente habían sido reclutados. Pretendían reescribir la historia con campañas publicitarias, publicaciones periódicas, libros y discursos públicos. La HIAG se convirtió en un modelo de estudio para las siguientes generaciones. Varios historiadores coincidían en que sus declaraciones no solo eran antisemitas, sino también antidemocráticas. Los acusaban de no mostrar ni un grado de arrepentimiento y de continuar dispersando su ideología nazi frente a sus fieles, pero también convocando nuevos adeptos. A medida que pasaban los años, la HIAG se vio cada vez más marginada, por lo que en 1992 se disolvió. El 8 de agosto de 1929, Heinrich Himmler y Margarete Boden vieron nacer a su hija, Gudrun.
Gudrun Himmler también fue conocida por su apellido de casada, Burwitz, y por el apodo que le puso su padre, Papi, que significaba muñequita en alemán. Nació en Múnich y se crió mientras su padre planeaba, junto a Adolf Hitler, la guerra más bestial y sanguinaria de la historia. Himmler no le ocultaba a Gudrun su trabajo. De hecho, fue descubierto un testimonio de Gudrun al visitar Dachau. Hoy hemos estado paseando por el campo de concentración de Dachau y papá me ha enseñado dónde crecen las lechugas y los cereales. Después hemos visto los cuadros que han pintado los prisioneros. Eran todos muy bonitos. Al final hemos almorzado muy bien. Luego de la muerte de su padre en 1945, Gudrun vivió una vida asignada por el orgullo hacia la ideología nazi. De hecho, públicamente realizaba declaraciones negacionistas acerca del exterminio en los campos de concentración. Gudrun trabajó en la Agencia de Inteligencia Extranjera de Alemania Occidental hasta el año 1968. En una entrevista realizada en 1959 declaró: «Mi padre es visto hoy como el genocida más grande de la historia. Quiero intentar cambiar esa imagen». Anteriormente, en 1951, se unió a Stille Hilfe, una organización de ayuda a exmiembros de las SS que se encontraban detenidos, condenados y fugitivos, donde pudo extender su fama y prestigio dentro del ambiente nazi. En español, Stille Hilfe se traducía como Ayuda Silenciosa para Prisioneros de Guerra y Personas Internas, y fue creada por la princesa Helene Elisabeth von Isenburg. Antes de su fundación original, Isenburg y sus socios ya ofrecían ayuda a quienes precisaban huir de Alemania, especialmente a Sudamérica, lo cual les ayudaría a evitar procesos penales. Gracias a esta colaboración, criminales como Adolf Eichmann, Johann von Leers, Walter Rauff y Josef Mengele lograron escapar a países como Argentina. Posteriormente, al ver su nivel de eficacia, decidieron crear una asociación sin fines de lucro con el propósito de canalizar recursos y donaciones. Fue así como, el 7 de octubre de 1951, en una reunión en Múnich y poco más de un mes después, el 15 de noviembre, fue registrada en la ciudad bávara de Wolfratshausen. Según la propia Isenburg, desde el comienzo de su actividad, la Stille Hilfe trató, por encima de todo, de ocuparse de las grandes necesidades de los prisioneros de guerra y de los internos sin ningún derecho. Posteriormente, se creó un servicio de bienestar para quienes fueron acusados y arrestados como resultado de la creación de tribunales de guerra, ya fuese en las prisiones de los vencedores o en las instituciones penales alemanas. En un comienzo, la asistencia legal para los criminales de guerra arrestados fue organizada por el abogado Rudolf Aschenauer. Gracias a Stille Hilfe, los prisioneros de guerra recibieron pagos de vacaciones, sueldos y aguinaldos. En simultáneo, brindaban apoyo a sus familias. De todas formas, es importante destacar que su principal fin no era realizar actividades humanitarias, sino desplegar sus teorías ideológicas y revisionistas. Isenburg se mostró muy cercana al Papa Pío XII y a la religión católica en general, la cual profesaba todos los días. Debido a esta cercanía, los obispos ayudaron a Stille Hilfe. Sin embargo, no siempre se trataba de una identificación ideológica, sino que también se debía al deseo de reconciliar a los alemanes con su pasado y a la aspiración de una nueva sociedad en la posguerra en Alemania. Johann Neuhäusler, obispo que había sido torturado por las SS en el campo de Dachau, expresó que su intención era la de recomponer los vínculos y devolver bien por mal. Luego de los juicios de Nuremberg, las iglesias continuaron mostrando su apoyo a Stille Hilfe, reclamando por la liberación de criminales de guerra nazis. Stille Hilfe siguió acompañando a los acusados como la sádica Hildefard Lachert, conocida como la sanguinaria Brigitte, quien trabajó en el campo de mujeres de Majdanek, llevando a cabo cuestionables métodos con los prisioneros. También apoyaron a Klaus Barbie, Erich Priebke y Josef Schwamberger. En 1959, Isenburg se retiró de la presidencia y fue sustituida por Gertrude Herr y Adelheid Kluck. En 1992, la dirección fue tomada por Horst Janssen. Desde la década de los 90, continúa colaborando con prisioneros políticos. Estos son algunos casos de soldados nazis que lograron vivir en la posguerra. Rochus Misch nació el 29 de julio de 1917 en Alt-Schalkowitz, en la provincia de Silesia, dentro del Reino de Prusia, en el Imperio Alemán.
Su infancia estuvo plagada de tragedias. Hijo de un obrero de construcción fallecido en combate durante la Primera Guerra Mundial y de su madre, quien murió de neumonía cuando Mish tenía solo 2 años y medio. Mientras sus abuelos cuidaban de él, en 1922, su hermano Bruno falleció luego de un accidente en natación. A sus 8 años, su abuelo decidió quitarlo de la escuela debido a que consideraba que necesitaba aprender un oficio. Pocos años después, Mish se mudó a la ciudad de Hoyerswerda, en Sajonia, donde se convirtió en aprendiz de la firma Schmüller y Model. Lentamente comenzó a formarse como pintor y a trabajar en su oficio. En 1935 inició clases en la Escuela de Maestros de Bellas Artes de Colonia. Tras 6 meses perfeccionando su afición, regresó a Hoyerswerda para continuar su formación. Allí, en el año 1938, conoció a Gerda, su futura esposa, con quien se casó en la Nochevieja de 1942. Juntos criaron a su hija Brigitta Jacob Engelken. Nuevamente en la juventud de Rochus Mish, en 1937, recibió una convocatoria para el servicio militar y posteriormente se unió a las SS Verfügungstruppe, predecesora de las Waffen-SS. Allí fue seleccionado para formar parte de la unidad de guardaespaldas personales de Adolf Hitler, la reconocida Leibstandarte SS Adolf Hitler. En 1939 recibió con júbilo el ascenso a SS Rotenführer. Durante la invasión de Polonia, fue asignado junto a su regimiento para formar parte del 13º Cuerpo de Ejército, que a su vez estaba integrado al 8º Ejército. El 24 de septiembre de 1939, participó junto a otros 4 hombres seleccionados por el comandante de su compañía, el SS Hauptsturmführer Wilhelm Mohnke, para negociar la rendición de las tropas polacas durante la batalla de Modlin. Mohnke confiaba en su capacidad para hablar polaco, aunque manejara un nivel algo básico. Sin embargo, Rochus Mish no logró su objetivo y las negociaciones fracasaron. Posteriormente sufrió la embestida enemiga y acabó en el suelo perdiendo el conocimiento. El incidente fue tan violento que Mish no tuvo más opción que pausar su participación en la guerra y descansar durante 6 semanas en un hogar de convalecencia. Su valía lo hizo merecedor de la Cruz de Hierro de segunda clase. Una vez cumplido el proceso de recuperación, Mohnke lo envió al SS Begleitkommando des Führers, es decir, el comando de escolta del Führer, que incluía miembros de las SS y la Leibstandarte considerados como no útiles para servir en el frente. En su nuevo rol, Mish realizó viajes junto a Hitler durante toda la guerra. Mish siempre estaba armado y junto a sus compañeros eran los únicos hombres que tenían permitido llevar armas en su presencia. En los momentos que no era necesario como guardaespaldas, se desempeñó como telefonista, mensajero, ordenanza, aparcacoches y camarero. Durante enero de 1945, tras la derrota alemana en la batalla de las Ardenas, tanto Mish como el resto del personal se trasladaron al búnker en la Cancillería del Reich en Berlín. Allí fue encargado como operador telefónico, manejando toda la comunicación directa desde el búnker. El 22 de abril, su comandante en jefe, Franz Schadle, le informó que había comprado pasajes de avión para su esposa y su hija para salir de Berlín, pero Gerda se negó a aceptarlos y decidió continuar en Berlín, más precisamente en la casa de sus padres. Mish fue un importante testigo de sucesos claves ocurridos en los últimos minutos de los nazis al poder. Luego de escuchar los disparos en el búnker, fue uno de los primeros en contemplar los cuerpos de Hitler y Eva Braun. También estuvo presente el día que Magda y Joseph Goebbels mataron a sus propios hijos y murieron junto a ellos. El 2 de mayo, Mish huyó del búnker, pero poco después fue hecho prisionero por soldados del Ejército Rojo, quienes lo trasladaron a la prisión de Lubianka, en Moscú. A finales de 1953, luego de su liberación, regresó a Berlín. Mish entró en una crisis, ya que no sabía cómo continuar con su vida. Le ofrecieron distintos puestos de trabajos esporádicos como maletero de un hospital y como conductor. Estos empleos requerían que Mish y su familia se mudaran a Berlín, pero su esposa se encontraba muy cómoda trabajando como maestra en Neukölln, por lo que se negó rotundamente. Afortunadamente para Mish, obtuvo un préstamo respaldado por filántropos alemanes para comprar una tienda de pintura y decoración de interiores,
la cual administró hasta el año 1985, cuando a su edad de 68 años se jubiló. A pesar del paso de los años, Misch continuó con su lealtad hacia Adolf Hitler, argumentando que su exjefe no era ni bruto, ni un monstruo, ni un superhombre, sino una persona muy normal y un jefe muy maravilloso. Mientras tanto, una contradicción surgía en su vida. Su hija, Brigitta, quien apoyaba las causas judías, descubrió que su madre tenía ascendencia judía gracias a su abuela. Misch negaba ese dato y Brigitta se sentía absolutamente decepcionada, ya que su padre no mostraba ni un poco de remordimiento. El 5 de septiembre de 2013, a sus 96 años, Rochus Misch falleció en Berlín. Otto Gunsche nació el 24 de septiembre de 1917 en la ciudad de Jena, Sajonia-Weimar-Eisenach, en el Imperio Alemán. A sus 16 años, luego de terminar la escuela, se alistó como voluntario en la Leibstandarte SS Adolf Hitler. En 1934 se afilió al partido nazi y, entre 1940 y 1941, se desempeñó como ayudante de Adolf Hitler. Posteriormente, hasta finales de abril de 1942, asistió a la Academia de Oficiales de las SS para luego prestar servicio en primera línea como comandante de una compañía de granaderos Panzer con la LSAH. Un año después, Gunsche se convirtió en ayudante personal de Adolf Hitler. En simultáneo formaba parte del Führerbegleitkommando, un escuadrón de las SS conformado por 8 hombres cuya misión era proteger la vida de Adolf Hitler. Con la llegada de los soviéticos a Berlín, Hitler encargó a Gunsche que asegurara la cremación de su cuerpo tras su muerte. El nacido en Jena no dudó ni un segundo y acató las órdenes de su superior. En la tarde del 30 de abril de 1945, Gunsche se colocó en posición de guardia en la puerta de la habitación del Führerbunker, donde Adolf Hitler y Eva Braun murieron. Junto con Martin Bormann y el ayuda de cámara Heinz Linge, ingresaron al estudio. Rápidamente, Gunsche salió y avisó a Goebbels, al general Hans Krebs y al general Wilhelm Burgdorf que el Führer había muerto. Acto seguido, ordenó que se corrieran todas las mesas y las sillas para extender mantas en el suelo y envolver allí los cuerpos de la pareja fallecida. Tras sacar los cuerpos por la salida de emergencia del búnker hacia el jardín detrás de la Cancillería del Reich, comenzó la incineración. Una vez realizada, escapó del búnker. Sin embargo, el 1 de mayo fue arrestado por el Ejército Rojo. Allí fue interrogado innumerables veces acerca de cómo murió Hitler y si había utilizado el método de escape con doble de cuerpo. Gunsche se negaba a responder, por lo que fue sometido a varias torturas. En 1955, tras cumplir su condena en Sverdlovsk, Rusia, fue trasladado a Bautzen, en la República Democrática Alemana. Tras su liberación, recibió las mismas preguntas de parte de los aliados occidentales, lo cual incluyó un testimonio en la corte. Ante los jueces, los detalles de Gunsche fueron escasos. Declaró haber visto el cuerpo luego de que lo hubieran movido. Sin embargo, esa afirmación se contrapone con las versiones de Kempka, líder de las juventudes hitlerianas, y Traudl Junge, secretaria de Hitler, quienes recordaron que fue Gunsche quien les avisó que el líder nazi se había disparado en la boca. El guardaespaldas de Hitler negó cada una de esas palabras e incluso afirmó que su superior se disparó en la sien derecha. En 2003, Gunsche falleció de un paro cardíaco en su casa en Lochmar, Renania del Norte, en Westfalia. Karl Hocker nació el 11 de diciembre de 1911 en Preußisch-Oldendorf, provincia de Westfalia, en el Imperio Alemán. Comenzó su carrera laboral como empleado bancario en un banco de la ciudad de Lübeck. Al poco tiempo, optó por renunciar, ya que el trabajo le parecía demasiado rutinario. Tras más de 2 años de desempleo, en 1933 se unió a las SS. 4 años después, se afilió al partido nazi. En 1939, fue incorporado al Regimiento de Infantería número 9 de las SS, con base en Danzig. En 1940 fue nombrado adjunto al oficial de las SS, el comandante del campo de concentración de Neuengamme, Martin Weiss. En 1942, Weiss fue nombrado oficial comandante del campo de concentración de Arbeidsdorf y Hocker continuó sirviéndole como adjunto. El mismo destino estaba por repetirse cuando Weiss
Fue transferido a Majdanek, pero Hawker optó por cambiar de camino y se anexó a la Academia Militar de las SS en Braunschweig. Una vez finalizada esa experiencia, retornó a la compañía de Weiss durante la Operación Reinhardt en Majdanek, esta vez ocupándose de tareas vinculadas con deportaciones masivas y asesinatos. En 1944 fue enviado al campo de concentración de Auschwitz como adjunto de Richard Baer, quien había sido nombrado delegado. Tiempo después, ambos fueron trasladados al campo de concentración de Dora Mittelbau. Allí se encargaron de administrar la zona hasta la llegada de los aliados. En ese momento, aterrado por las posibles consecuencias, Baer falsificó su identidad para lograr escapar del campo y, de ese modo, evitar ser identificado y, por lo tanto, detenido. Al finalizar la guerra, pasó un año en un campo de prisioneros de guerra. Cuando salió en libertad, en 1946, se reencontró con sus hijos. Rápidamente comenzó a trabajar en un banco de su pueblo natal, en una posición superior por la cual había sido contratado antes de la guerra. A principios de la década de los 60, las autoridades de Alemania Occidental lo encontraron y lo detuvieron. Fue llevado a juicio en la ciudad de Frankfurt, donde negó haber participado en la selección de víctimas de Auschwitz, a pesar de ser acusado por diversos testigos. La justicia pudo comprobar que tenía conocimiento de las actividades genocidas del campo, pero no pudo confirmar que haya llevado a cabo acciones directas. Tampoco asumió haber ejecutado personalmente a ningún detenido. En sus propias palabras mencionó: «Solo supe de los eventos en Birkenau, de manera indirecta, por la manera y el tiempo que estuve allí. Y no tuve nada que ver con lo que allí ocurría. No tuve influencia ni habilidad alguna para influir en esos eventos, ni que hubiera querido. Yo no herí a nadie, tampoco nadie resultó muerto en Auschwitz por mi culpa». De todas maneras, fue imputado por haber ejercido violencia sobre más de 1000 detenidos, por lo que lo sentenciaron a 7 años de prisión. En 1970 fue liberado y reintegrado en el banco bajo el puesto de jefe de caja. En la declaración realizada en el juicio, Hawker negó haber pisado la rampa en la cual se realizaba el proceso de selección. De hecho, ningún sobreviviente pudo señalar el nombre de Hawker entre los presentes en dicha rampa. Si bien Carl Hawker falleció en el año 2000, en 2006 llamó la atención un álbum de fotos creado por él mismo. El Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos prestó atención a las distintas imágenes de los funcionarios alemanes en Auschwitz mientras residía allí. Entre los fotografiados se podía encontrar a Josef Mengele, conocido por sus inescrupulosos experimentos con seres humanos. A fines de 2007, expertos en la materia revisaron el álbum con el fin de determinar si Hawker estaba presente en la rampa. En una de las fotografías pudieron observar a un hombre con dimensiones idénticas a las de Hawker, haciendo énfasis en lo similar del tamaño de su cabeza, la medida de los brazos e incluso la proporción del cuerpo en relación con las rodillas. Luego de un escaneo en escala 3D, determinaron que ese hombre efectivamente era Hawker. Sin embargo, se podía contemplar que llevaba puesto un uniforme de SS Oberscharführer en lugar de su clásica vestimenta de SS Obersturmführer. Este detalle enrarecía el panorama, ya que era poco probable que Hawker se vistiera con el uniforme de otra jerarquía. Las versiones sobre si ese era o no Hawker todavía son contradictorias. Friedrich Peter nació el 13 de julio de 1921 en la ciudad de Attnang-Puchheim, en el distrito de Vöcklabruck, en Alta Austria. Su madre se llamaba Aloysia y su padre, Friedrich Johann Peter, era un maquinista socialdemócrata. A fines de 1938, Friedrich Peter se afilió al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Algunos años después, durante la guerra, sirvió como SS Obersturmführer del 10º Regimiento de Infantería de la Primera Brigada de Infantería de las SS en los frentes de Occidente y Oriente, integrando las unidades especiales de Einsatzgruppe C. Durante 1941, Friedrich y su unidad asesinaron al menos a 17.000 judíos, junto con 25.000 prisioneros de guerra soviéticos. En ese mismo año, Peter recibió la Cruz de Hierro de segunda clase. Al finalizar la guerra, fue internado en el campo estadounidense de Marcus Dubois Or. Por esas épocas, y también algunos años después, era sabido que las Einsatzgruppen solían participar en este tipo de aniquilaciones, por lo que los aliados tenían conocimiento de los crímenes que Peter había perpetrado.
Sin embargo, se encargó de negar no solo haber participado en ellos, sino que también argumentó que no tenía ningún tipo de conocimiento sobre delito alguno, lo cual, según los historiadores de la Segunda Guerra Mundial, resulta prácticamente imposible para una persona con el cargo de SS Obersturmführer. Luego de ser liberado por los aliados, se dedicó a ser maestro de escuela primaria y especial, hasta convertirse en director de las mismas. Entre 1950 y 1970, también se desempeñó como editor de la revista de la Asociación Austríaca de Profesores. En 1968, ocupó el cargo de inspector de escuelas estatales en Alta Austria, y su rol era supervisar todos los movimientos ocurridos en los establecimientos escolares de la zona. Entre 1962 y 1963, el Partido de la Libertad de Austria, popularmente conocido como FPO y liderado por Friedrich Peter, comenzó negociaciones con el SPO, el Partido Socialdemócrata de Austria, mientras intentaba parecer más liberal ante la sociedad. En 1964, Peter declaró por primera vez que tanto los nacionalistas como los liberales tenían un lugar en el FPO. Este movimiento de liberalización llevó a una intensa resistencia dentro del partido, por lo cual Peter decidió expulsar a los miembros que se opusieran a sus planes. Durante la campaña electoral de 1970, Peter, en nombre del FPO, declaró que no existiría ningún canciller rojo. Sin embargo, posteriormente toleró las acciones del gobierno minoritario de Bruno Kreisky, proveniente del SPO. Kreisky tomó represalias con una reforma electoral que tuvo como principal consecuencia el fuerte impulso del FPO. En 1974, Peter se convirtió en miembro del Consejo de Administración de la ORF, que se encargaba de controlar y gestionar la Sociedad Austríaca de Radiodifusión. Tras las elecciones de 1975, Simon Wiesenthal, director del Centro de Documentación Judía de Viena, publicó un informe que incluía el pasado nazi de Peter. Allí reveló detalles de su rol como SS Obersturmführer y su complicidad con los asesinatos en masa. Paradójicamente, Kreisky, quien había sido víctima del régimen nazi, defendió con vehemencia a Peter y acusó a Wiesenthal de utilizar métodos mafiosos e incluso de haber colaborado con la Gestapo. En 1978, Peter desistió de presentarse como candidato a la presidencia del Partido Federal, aunque siguió manejando los hilos del FPO desde el anonimato. En 1992, Peter se alejó definitivamente de la política cuando se enemistó con Jörg Haider, por entonces presidente federal de la Asociación de Jóvenes por la Libertad, debido a algunas declaraciones en su contra. Haider habló de la política de empleo ordenada por el Tercer Reich, lo cual fue tomado como un arrebato vergonzoso por Peter, quien confesó haberse visto obligado a romper su silencio autoimpuesto y recordar públicamente a los líderes del Partido de la Libertad de Austria sus deberes políticos y estatutarios. Finalmente, el 25 de septiembre de 2005, Peter falleció en el Hospital Hanusch de Viena debido a una peligrosa enfermedad renal. Helmut Oberlander nació el 15 de febrero de 1924 en la ciudad de Halmstad, en la República Soviética de Ucrania, dentro de la Unión Soviética. Oberlander era considerado alemán étnico, por lo que en 1941, a sus 17 años, fue reclutado por el Sonderkommando 10A, que formaba parte del Einsatzgruppe D, durante su ingreso a la Ucrania soviética. Con el paso de los meses, se convirtió en miembro del Sicherheitsdienst, es decir, la agencia de inteligencia de las SS y también de la Sicherheitspolizei, que significa Policía de Seguridad. Durante la posguerra, en 1954, Oberlander emigró a Canadá junto a Margaret, su esposa, y residió en Kitchener-Waterloo, en la provincia de Ontario, donde dirigió una exitosa empresa de construcción. En 1960, Oberlander obtuvo la ciudadanía canadiense. 3 años después, el Servicio de Seguridad de la Real Policía Montada de Canadá abrió un expediente sobre Oberlander. En 1970, un grupo de investigadores de crímenes de guerra de Alemania Occidental interrogó a Oberlander, quien afirmó no haber oído hablar sobre el Sonderkommando y que no tenía ningún conocimiento sobre la ejecución de judíos por parte de su unidad.
El caso de Oberlander fue fichado junto a otros 28, catalogados por atención especial por la Comisión de Investigación sobre Criminales de Guerra, debido a la gravedad de las acusaciones y la disponibilidad de pruebas. Finalmente, Oberlander admitió haber sido parte del Sonderkommando X, pero reconoció que sus funciones se limitaban a escuchar y traducir transmisiones de radios rusas, debido a su conocimiento del idioma. También debía actuar como intérprete durante las interacciones entre militares y la población local. Además, tenía la obligación de custodiar ministros militares. Sin embargo, el Tribunal Federal de Canadá contradijo sus declaraciones, caracterizando al Sonderkommando como uno de varios escuadrones de la muerte, haciéndolo responsable del exterminio de más de 2 millones de personas, en su mayoría civiles judíos. El fallo dictaminó que Oberlander formó parte de esta unidad entre 1941 y 1943 como intérprete y auxiliar. Además de ejecutar esas funciones, trabajó a tiempo completo en tareas como lustrar botas y proteger alimentos. De 1943 a 1944, sirvió como soldado de infantería en el ejército alemán. En el informe final dictado por la Comisión de Investigación sobre Criminales de Guerra en 1986, se aconsejó el procesamiento penal en tribunales canadienses para los criminales de guerra nazis. En caso de no llevarse a cabo dichos procesamientos, sugirió despojar de la ciudadanía a los acusados y deportar a quienes hayan ocultado su pasado con el fin de obtener la ciudadanía. Por eso, la comisión definió que Oberlander no debía haber entrado a Canadá, por lo que determinó que debía ejecutarse la revocación de su ciudadanía. A finales de abril de 1995, el gobierno canadiense inició un proceso de desnaturalización y deportación contra Oberlander, quien huyó a Florida, Estados Unidos, donde era propietario de un condominio. Luego de 2 semanas, algunos funcionarios de la Oficina de Investigaciones Especiales lo amenazaron con cargos de deportación si no abandonaba el país. Así, pocos días después, regresó a Canadá. En el año 2000, el juez Andrew McKay mencionó que no había evidencia de que Oberlander estuviera involucrado directa o indirectamente en los cargos que se le imputaban, por lo que lo eximió de crímenes de guerra o de lesa humanidad. De todas maneras, McKay fue criticado por no revelar su historial de guerra durante su entrevista de inmigración en 1953 en la localidad de Karlsruhe, Alemania. Con esta información, el gobierno canadiense informó que debían quitarle la ciudadanía a Oberlander. Sin embargo, el Congreso canadiense alemán, junto a la Asociación Canadiense Ucraniana de Libertades Civiles, realizaron sus descargos y ejercieron presión, argumentando que no existía evidencia convincente que demostrara las supuestas pruebas. Finalmente, en 2008, el gobierno revocó la ciudadanía de Oberlander y un año después, el Tribunal Federal de Apelaciones revocó esa decisión, restableciendo su ciudadanía. El gobierno de Canadá se tomó muy en serio la causa y en julio de 2017 utilizó una orden en consejo, en lo que sería el 4º intento de despojar a Oberlander de su ciudadanía. En 2018, el juez de la Corte Federal Michael Phelan dictaminó que la revocación era legal. Oberlander sabía que enfrentaba mayores riesgos de enjuiciamiento si era deportado a Alemania, donde se continuaba condenando a criminales de guerra y cómplices, por lo que realizó una apelación. La Corte Federal de Apelaciones desestimó la moción para reabrir su caso debido a la supuesta parcialidad del juez Phelan en 2008. El 5 de diciembre de 2019, la Corte Suprema de Canadá rechazó concederle permiso para apelar la decisión de la Corte Federal, allanando el camino hacia una próxima deportación. En febrero de 2020, Oberlander continuaba en Ontario y presentaba una nueva apelación. En octubre de ese año, perdió la posibilidad de apelación ante la Junta de Inmigración y Refugiados, por lo que pasó a una audiencia de deportación. En abril de 2021, el Tribunal de Canadá desestimó el intento de los abogados de Oberlander, quienes buscaban detener los procedimientos. Sin embargo, los tiempos de la justicia demostraron ser lentos, ya que el 20 de septiembre de 2021, con 97 años, Helmut Oberlander falleció en Ontario, Canadá. Alois Brunner nació el 8 de abril de 1912 en una pequeña aldea llamada Natkut, dentro del Imperio Austrohúngaro. En su adolescencia, realizó estudios de contaduría y se desempeñó como vendedor.
En el año 1931 se afilió al Partido Nacional Socialista e ingresó a la sección de asalto conocida como Sturmabteilung OSA. Esto le trajo problemas en el gran almacén donde trabajaba y fue despedido. Luego del Anschluss de Austria en 1938, Brunner se alistó en la Schutzstaffel en la ciudad de Viena, donde integró la sección QB 4 de la Gestapo, bajo la dirección de Adolf Eichmann. Brunner trabajó palmo a palmo con su líder en lo que se llamó Plan Nisko, un intento fallido de establecer una reserva judía en la localidad de Nisko, en la Polonia ocupada durante 1939. Si bien ostentaba el rango de Hauptsturmführer, el rol implícito de Brunner en las SS era el de solucionar problemas. Bajo ese rol comenzó a organizar deportaciones a los campos de concentración nazis desde la Francia de Vichy y Eslovaquia. Entre sus funciones, Brunner fue comandante de un tren de judíos deportados desde Viena a Riga en febrero de 1942. En ese viaje, Alois Brunner disparó y asesinó a varios judíos, entre ellos el financiero Sigmund Bossel, quien, a pesar de encontrarse enfermo, había sido detenido a la fuerza y trasladado desde un hospital de Viena. En junio de 1943, Brunner deportó a 43.000 judíos de Viena y otros 46.000 de Salónica, Grecia. Luego fue nombrado comandante del campo de internamiento de Drancy en París, desde donde deportaban a los judíos de Francia. En 1944, Eichmann ordenó el traslado de Brunner hacia Eslovaquia para supervisar la deportación de los judíos de ese país. En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, organizó la deportación de 13.500 judíos desde Eslovaquia a los campos de Theresienstadt, Sachsenhausen, Bergen-Belsen y Stutthof. La mayoría de estos prisioneros no sobrevivió y las pocas personas que lograron continuar con vida fueron enviadas a Auschwitz para ser finalmente aniquiladas. Durante la posguerra, Brunner se vio envuelto en la dificultad de escapar sin ser descubierto ni por los soviéticos ni por los aliados. En una entrevista realizada en 1985 por la revista Bunte, confesó que su identidad fue confundida con la de otro miembro de las SS, Anton Brunner, quien fue ejecutado por crímenes de guerra. Incluso la identidad de Anton Brunner fue intercambiada con la de Alois, no solo por las autoridades, sino también por importantes historiadores. Alois Brunner declaró haber recibido documentos oficiales bajo un nombre falso de las autoridades norteamericanas y que encontró trabajo como conductor para el ejército estadounidense pocos meses después de la guerra. A su vez, también recibió empleo por parte de la organización Gehlen, otra delegación norteamericana en Alemania. En 1954, Brunner huyó de la Alemania occidental con un pasaporte falso de la Cruz Roja. Primero visitó Roma y luego se trasladó hacia Egipto. Allí trabajó como traficante de armas. Poco tiempo después se instaló en Siria utilizando el seudónimo Dr. Georg Fischer. Un asesor del gobierno contrató al supuesto Dr. Fischer para un empleo cuyas funciones reales se desconocen, pero se estima que una de sus tareas fue asesorar al gobierno sirio en técnicas de tortura y represión que había aprendido siendo parte de las fuerzas militares de Alemania. Se cree que fue quien colaboró con el tirano Hafez al-Assad para crear un aparato represivo poco habitual, cuyo principal objetivo era controlar el país mediante el uso del terror ilimitado. Según declaraciones de un activista opositor anónimo, este sistema de peligro lograba amenazar a los civiles con ser arrestados, sembrándoles miedo de la cuna hasta la tumba. Entre algunas de las prácticas de represión figuraban historias como la de decenas de grupos de estudiantes de secundaria sacados de las aulas por agentes de seguridad sin ningún motivo aparente. Un joven arrestado por visitar a un tío que vivía cerca del territorio controlado por rebeldes, una madre, un padre y sus 6 hijas, de entre 1 y 13 años, secuestrados por preparar cestas de comida para vecinos necesitados, y un niño de 13 años arrestado y torturado hasta la muerte por caminar por una calle adyacente a una protesta antigubernamental. Fueron muchos los años en que Siria logró rechazar la entrada de investigadores occidentales como el cazanazis Serge Klarsfeld o Simon Wiesenthal, quien buscó de todas las maneras posibles que Brunner fuera juzgado. Entre 1961 y 1980, Brunner recibió una gran cantidad de paquetes bomba en su residencia de Damasco.
De hecho, una carta explosiva le causó la pérdida de un ojo y otro de los paquetes le hizo perder los dedos de su mano izquierda. Si bien se desconocía el responsable de estos envíos sorpresa, muchos creen que se trataba del Mossad israelí. A finales de la década de 1980, las autoridades mayores de la República Democrática Alemana consiguieron negociar con Siria no solo la extradición, sino también el posterior arresto de Alois Brunner. Sin embargo, la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989 afectó los contactos de ambos regímenes y el plan de extradición fracasó. Algunos años después, en 1995, fiscales alemanes de ciudades como Colonia y Frankfurt ofrecieron más de $300.000 por cualquier información que condujera al arresto de Brunner. En 1999, las autoridades alemanas sufrieron una decepción notable. Luego de tanto esfuerzo, Alois Brunner había muerto en 1996 y su entierro fue en un cementerio de la ciudad de Damasco. Sin embargo, al enterarse de este rumor, la prensa alemana informó que se trataba de una mentira. Según sus versiones, algunos periodistas germanos habían coincidido con él en el Meridian Hotel de Damasco, donde supuestamente vivía bajo protección policial. A su vez, a finales de 2001, otros reporteros se cruzaron con él en el mismo complejo hotelero. En 2011, la revista alemana Der Spiegel informó que el Servicio de Inteligencia de Alemania había destruido sus archivos sobre Alois Brunner durante la década de 1990. Otras fuentes informan que Brunner murió en 2001 en un calabozo de Damasco, en absoluta soledad, siendo sometido a sus propios métodos de tortura. Oskar Gröning nació el 10 de junio de 1921 en Nemburg-Weser, Estado Libre de Prusia, República de Weimar. Su madre falleció cuando tenía 4 años y su padre, trabajador de la industria textil y con ideología política nacionalista, lo crió en soledad. Tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, Gröning padre se afilió a los Cascos de Acero, una organización paramilitar. Se hallaba consumido por la indignación que le provocó el modo en que Alemania había sido tratada a partir del Tratado de Versalles. Su negocio textil quebró en 1929 por no disponer de capital suficiente y encontró una nueva pasión: los uniformes militares. Bajo ese contexto se crió Oskar Gröning, quien creció entre disciplina, obediencia y autoridad. Siendo niño, ingresó a Scharnhorst, la organización juvenil de los Cascos de Acero, y luego de 1923 se unió a las Juventudes Hitlerianas. Influido por sus valores familiares, entendió que el nazismo era el mejor camino para Alemania, comprendiendo que eran personas que querían lo mejor para su país y harían algo para conseguir su progreso. Por esos motivos, participó en la quema de libros escritos por judíos y otros autores considerados degenerados por los nazis. Gröning estaba convencido de que su ayuda era clave para que Alemania se librara de una cultura extranjera aberrante y que el nacionalsocialismo tendría un efecto positivo en la economía al apuntar a un descenso del desempleo. Mientras continuaba marcando su ideología política, culminó la escuela con altas clasificaciones y a sus 17 años inició una pasantía como aprendiz de empleado bancario. No obstante, a los pocos meses de comenzar su primera experiencia laboral, la guerra estalló y casi la mitad de los empleados del banco fueron llamados al ejército. Gröning, quien era un aprendiz, aprovechó lo ocurrido para profundizar su carrera, al igual que el resto de los aprendices. Sin embargo, al observar las rápidas victorias en Francia y Polonia, decidió contribuir con su país. En 1942, Gröning abandonó su rol como empleado contable, ya que las SS ordenaron que los trabajos de oficina fueran reservados para los veteranos heridos y que los miembros aptos en empleos administrativos debían desempeñar trabajos más desafiantes. Luego de trasladarse a las oficinas económicas de las SS en Berlín, recibió estrictas órdenes de no revelar información ni a su familia, amigos e incluso personas fuera de su unidad. Poco tiempo después fue enviado a la ciudad de Katowice, en Polonia, donde debía presentarse ante el comandante de Auschwitz. Hasta ese momento, Gröning jamás había escuchado de la existencia de ese campo de concentración. Al llegar, fue recibido junto a sus compañeros en un recinto con enormes raciones de comida. Mientras degustaba los manjares, alguien entró y gritó «¡Transporte!», y algunos oficiales abandonaron la sala.
Al día siguiente, por su experiencia como empleado bancario, Groening fue enviado a los barracones donde se guardaba el dinero de los prisioneros. En su momento le explicaron que cuando los prisioneros eran registrados para su ingreso en el campo, su dinero era depositado allí y se les devolvería al salir. Luego, Groening se enteró no solo de que no les era devuelto, sino que Auschwitz era un campo de exterminio y que los judíos estaban siendo asesinados. En ese momento comprendió el grito de «transporte». Groening contaba y clasificaba el dinero. También asistía al proceso de selección, no para elegir quién era asesinado, sino para proteger las pertenencias hasta ser clasificadas. A pesar de lo específico de su labor, pudo ver cómo algunos niños eran fusilados y cómo personas incapaces de caminar eran humilladas y asesinadas. En otra oportunidad, vio cómo una mujer judía envolvió en harapos a su bebé, ocultándolo en el piso antes de ser enviada a las cámaras de gas. Al rato, un soldado agarró al bebé por las piernas y, molesto por su llanto, lo asesinó. Esto impactó a Groening, por lo que solicitó ser trasladado. Si la exterminación de los judíos es necesaria, entonces por lo menos debe ser realizada dentro de cierto marco, argumentó a su superior, quien denegó su petición. Luego de vivir otras situaciones similares, volvió a reclamar un cambio de empleo, pero su superior le recordó que había firmado una declaración. Desde ese momento, intentó evitar ser testigo de los terribles sucesos que tenían lugar en Auschwitz. Finalmente, Groening logró su cometido, y en 1944 fue enviado a la batalla de las Ardenas, donde se unió al equipo de las SS. En medio de un combate fue herido y enviado al hospital de campaña antes de volver con su unidad, que finalmente se rindió a los británicos el 10 de junio de 1945. Una vez prisionero de guerra, Groening prefirió no declarar su participación en Auschwitz, por lo que solo atinó a decir que trabajó para las oficinas económicas de las SS. Groening y sus colegas fueron encarcelados en un antiguo campo de concentración nazi y, en 1946, fue trasladado a Inglaterra como mano de obra forzada, donde tuvo una vida muy cómoda, se alimentó de buena comida, ganó dinero y trabajó en Escocia y en las Midlands cantando himnos alemanes y música popular inglesa. En 1947 regresó a Alemania y le pidió a su esposa que por favor no le preguntara dónde había estado. No pudo recuperar su trabajo en el banco debido a su participación en las SS, pero consiguió trabajo en una fábrica de vidrio, donde logró un ascenso a una posición administrativa para luego ser jefe de personal y más tarde juez honorario del Tribunal para Casos Industriales. En una charla familiar, unos parientes lo acusaron de haber sido en Auschwitz un asesino potencial o real, a lo que Groening estalló en cólera, golpeó su puño en la mesa y dijo: «Esta palabra y esta conexión nunca deben ser mencionadas de nuevo en mi presencia, de lo contrario me mudaré». Groening tuvo contacto con Tis Christoffersen, publicista y editor alemán negacionista del Holocausto, y le dijo: «Yo vi todo. Las cámaras de gas, las cremaciones, el proceso de selección. 1,5 millones de judíos fueron asesinados en Auschwitz. Yo estuve allí». Desde ese momento comenzó a recibir llamadas telefónicas y cartas de extraños con amenazas. Luego se enteró de que sus comentarios condenando el negacionismo del Holocausto habían sido impresos en una revista neonazi y que lo que intentaban probar era que lo que Groening había visto solo había sido una alucinación. Fue así que nuevamente dio su testimonio y denunció públicamente a las personas que lo acusaban de mentiroso. «Créanme, yo vi las cámaras de gas, vi los crematorios, vi los fogones. Yo estaba en la rampa cuando tuvieron lugar las selecciones. Quisiera que me creyeran, esas atrocidades sucedieron, yo estuve allí». Además, Groening realizó un manuscrito de 87 páginas con memorias destinado a su familia. Desde el 21 de abril de 2015, Groening fue juzgado en Lüneburg, Baja Sajonia, Alemania, acusado de ser cómplice de al menos 300.000 muertes. El 15 de junio de ese mismo año, fue condenado a 4 años de prisión por complicidad en el asesinato de 300.000 judíos en Auschwitz. El 12 de marzo de 2018, a sus 96 años, antes de iniciar su sentencia, Oskar Groening falleció. Esto fue lo que pasó con los soldados de las SS después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta la próxima.